La palabra siempre será refrigerio y alimento a nuestra vida y lámpara para guiarnos. Esta mañana he traído un mensaje para compartir con ustedes acerca de un corazón para Dios. ¿Cuántos quieren tener un corazón para Dios? Vamos a mirar allí un ejemplo de un hombre que nos muestra de pronto lo contrario. Y cuando nos muestra lo contrario es para que evitemos eso. Aunque el Señor también puntualizó cómo es el asunto de vivir para Él. La Biblia habla acerca de los dichosos, las bienaventuranzas, los que han estado allí conectados en el programa de discípulos de Jesucristo, en la parte, este es el gozo del discipulado, y estamos viendo las bienaventuranzas. Pronto llegaremos a una que dice: bienaventurados los limpios de corazón. La Biblia advierte mucho o habla mucho acerca de tener un corazón limpio para Dios y de un corazón entregado a Dios. Hay un proverbio que habla que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y el profeta Natán también le dijo, Dios le dijo al profeta Samuel, cuando estaban buscando un rey, porque Saúl había desobedecido a Dios y ya Dios lo había desechado, y le dice Dios al profeta Samuel que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira ¿qué? El corazón. Entonces es importante que esta mañana podamos examinar, pensar, meditar cómo está nuestro corazón. Si es un corazón para Dios o si todavía tenemos nuestro corazón inclinado más bien a vivir este tiempo o algunas cosas. Miremos lo que dice la palabra allí en el Evangelio de Marcos acerca de la historia de un hombre que fue a buscar a Jesús, a preguntarle algo porque estaba inquieto. Marcos 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Sí, estaba mirando allí mal. Bueno, al salir él para seguir su camino, o sea, está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, ¿cómo se fue? Afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿cuántas veces? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra esta mañana. Amén. Un corazón para Dios. Allí llega un hombre. Este relato de, bueno, algunos le colocan el joven rico. Realmente ya era una persona adulta, pero que había sido joven y que había sido rico desde su juventud. Incluso los otros evangelistas dice que eran hombres prestigiosos. Pero bueno, el caso es una persona. Llega allí un hombre con una inquietud frente a Jesús que va por el camino, pero me llama la atención cómo llega este hombre. Marcos es el que más gráficamente lo describe. El versículo 17 dice que vino uno, pero venía como corriendo delante de Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Que alguien corriendo hacia Jesús, sí o no? Con ese entusiasmo, Jesús, ahí está el maestro, le voy a preguntar. Y no solo llegó corriendo. Cuando alguien corre es ¿por qué? Porque tiene un afán, porque quiere rápido, ¿sí o no? Porque el que va ahí como contando los pasos, como que relajado, se le pasó el día. Pero este tenía un afán, tenía un deseo, una prontitud. Y además, delante de Jesús, cuando llega allí corriendo, se arrodilla. El arrodillarse tiene una implicación de reconocerle al Señor, de reverenciarle. ¡Wow! ¡Qué tremendo este hombre! Corriendo y doblando su rodilla delante de Jesús. Uno diría, no, qué maravilla ese hombre inspirador. Además de eso llega con una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Estaba preocupado por los asuntos espirituales. Qué tremendo. Uno diría, wow, este hombre está totalmente entregado al Señor. ¿Sí o no? Si usted ve una actitud de esas, yo digo, no. Ese hombre, lo que se le ve así a flor de piel es que lo que quiere es estar con el Señor. Y le pregunta, es una inquietud muy natural, es el primer punto, una inquietud que tenemos todos los hombres. ¿Qué pasará en la vida eterna? ¿Cuál será mi destino? Porque algo que sí sabemos es que por este mundo somos ¿qué? Peregrinos, pasajeros. Estamos en un momentico y ya después no estamos, como la neblina, dice Santiago, que el hombre es como la neblina, que de repente hay neblina, pero ya el momentico ya pasó. Muy corta la vida, por eso tenemos que vivir una vida con un corazón para Dios. Y este hombre tiene esa inquietud natural. ¿Qué vamos a hacer? Es más, le dice a Jesús, maestro bueno, y el Señor le dice, no, pues bueno solo es Dios. Sin embargo, ahí no termina el asunto. Él viene con ese deseo de Dios, no solo corriendo, no solo con su actitud, su expresión corporal, reconociendo que Él es el maestro, sino que viene con una inquietud natural. ¿Qué debo hacer? ¿Sabe? Los seres humanos necesitamos preguntar, ¿qué tengo que hacer? Como cuando usted va a un trabajo, ¿no? Y le contratan. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Sus funciones son estas. Y la persona que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues así llegó este hombre. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la eternidad? Ahora, efectivamente era un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra. Sin embargo, no sabía concretamente qué era lo que tenía que hacer. Parece como a Nicodemo, ese maestro de la ley que le dice,
Señor, ¿y qué tengo que hacer para alcanzar el reino de Dios? Y Jesús le dice, ¿cómo siendo tú maestro de la ley no sabes? Entonces mire que no podemos asumir que aunque se tenga un pequeño conocimiento, se sepa en realidad qué se debe hacer. ¿Sí me hago entender? Porque a veces, ¿por qué nos equivocamos? Porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, suele pasar. Pues él llega con esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Es una inquietud muy natural del corazón y es un deseo muy natural. Yo no sé si usted se preguntará esta mañana, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ahora, recuerden, él tenía un conocimiento previo y ya vamos a mirar también por qué. Pero preguntémonos, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Porque Jesús también dijo, y es uno de los versículos que en un momento en mi vida habló profundamente y me llevó a reconocer a Dios, y es ese versículo del Evangelio que dice Jesús, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. Y yo pensaba y yo decía, podemos en este mundo conseguir cosas, alcanzar títulos, tener experiencias, vivencias, pero bueno, y después de esto, ¿qué? Y era la inquietud, y me identifico con este hombre, aunque la condición no era la misma, ¿no? No era el mismo, que dice que este tenía platica. Gloria a Dios, porque antes de conocer al Señor quizá nuestra vida era un poco apretada, y aunque hoy día pasemos dificultades, siempre tenemos la bendición de Dios. Él nos ha hecho ricos. Dice Pablo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos bendecidos hay aquí del Señor? Amén. Gloria a Dios, denle un aplauso, porque las bendiciones no solo son las bendiciones espirituales, aunque considero que son las más importantes, sino que la bendición de Dios también es evidente, la prosperidad en Dios también se ve. El salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pues este hombre tenía modos, tenía sus cosas materialmente, pero tenía esa inquietud, ¿qué debo hacer? Sin embargo, en alguna medida, él quiere responder y quiere responderle a Jesús como para decirle, ya lo sabía. Porque esa es una de las actitudes también que a veces hay en el corazón. ¿Cómo llegó este hombre? Agitado, ahí, Señor, ¿qué debo hacer? Pero a la hora de responder, él como que dice, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Es curioso. ¿Por qué? Mire lo que dice allí. Versículo 19, los mandamientos sabes, le dijo Jesús, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, maestro, mire lo que le dice este hombre, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿No le parece a usted una actitud como de autojustificación, como de decir, soberbia, es que yo ya sé eso? Y entonces, ¿para qué le pregunta a Jesús? Quiere decir que en realidad no había resuelto su inquietud. Porque si lo sabía, entonces ¿para qué corre a preguntarle a Jesús? ¿Sí me hago entender? Ahora, lo que él está diciendo que ha hecho toda la vida tiene que ver con un asunto, con los mandatos de la ley de Moisés, que tenían que ver con los demás, no hurtar. Ahora, permítame abrir aquí una claridad. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, los primeros mandamientos o los que algunos conocen que estaban en la primera tabla, eran hacia Dios. El primer mandamiento de la ley de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Honra y santifica las fiestas. No jurar en el nombre del Señor. Se da cuenta que tienen que ver con mandatos, actitudes que debía tener el pueblo delante de ¿quién? De Dios. Pero habían otros que eran más de una orden, o de más bien horizontales.
hacia los demás. Entonces dice, no hurtarás. ¿A quién se refería? Pues a los demás, ¿cierto? Otro, no dar falso testimonio. ¿Contra quién? Contra los otros. No matarás. ¿A quién? Hacia los otros. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí el principio de autoridad, las primeras autoridades de todo ser humano, sus padres. Pero era un principio horizontal para tener buena relación con los padres. Es más, es el mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de largos días en la tierra. ¿Cuántos lo han leído? Entonces Jesús le dice, estos son los mandamientos ¿hacia quién? Hacia los demás. ¿Y qué les dice él? Yo ya lo sabía, yo ya lo había cumplido. Mire lo que dice el versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hasta ahí la cosa parece que va muy bien. Sin embargo, la inquietud no se ha resuelto. ¿Cuál era la inquietud? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, esa es la autojustificación. Ese es el segundo punto que he puesto allí. En alguna medida este hombre se está autojustificando, se está autorrespondiendo, se está diciendo, yo ya lo sabía. Menos mal esa actitud no hay hoy en día, ¿cierto? Porque aunque se tiene la inquietud, se le dice a Dios, pero yo soy tan bueno, porque eso era lo que trataba de decirle él, yo he cumplido todo. Sin embargo, el Señor tenía algo allí que decirle, y me encanta esta parte. Lo tercero que hay allí es cómo Jesús muestra su amor verdadero. Pero el amor verdadero del Señor no esconde la verdad. ¿Sabía eso usted? Que el amor verdadero de Dios no esconde la verdad. ¿Sí? No, Dios no tiene hijos mimados. Nos ama a todos, pero no tiene hijos mimados de que dice, no, tranquilo, tú puedes hacer esto. No, Él también habla la verdad con misericordia y con amor. Porque cuando Dios nos habla que estamos en el error, no es para señalarnos. No sé si de pronto si usted se ha sentido así en la relación con Dios. No es esa la intención de Dios cuando nos muestra y nos dice, hey, estás mal. O como decía un hermano en la iglesia allá en Sopó, cuando el Señor, y hacía así con su orejita, dando a entender que cuando el Señor nos jala la orejita, no es con la intención de decirnos es que eres un pecador, no, sino con la intención de que cambiemos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por eso no podemos pelear con Dios. Es que Dios no me hace, no, Dios no tiene hijos caprichosos. Él habla la verdad. Y mire lo que le dice, versículo 23. Entonces Jesús, me encanta esta expresión cuando está en los evangelios, mirando alrededor, me fui muy adelante, el 21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hizo? Le amó y le dijo, qué lindo el Señor cuando nos mira. Y este hombre llegó allí agitado, llegó allí preocupado, inquieto, y aunque se estaba autojustificando, Jesús con esa mirada lo miró y lo amó y le empezó a decir con amor. Si hay algo que me sorprende o que espero con un deseo así de expectativa es ¿cómo será la mirada de Jesús? No el color de los ojos, eso es otro asunto. Porque la mirada y el color de los ojos es diferente. Yo puedo mirar con rabia, yo puedo mirar con suspicacia, yo puedo mirar con burla. O sea, la mirada es una cosa y los ojos son otra. Aunque la mirada se ve por los ojos. Wow. Espero que eso no haya sonado como el humorista mexicano, pues, pero una cosa es los ojos y otra cosa es la expresión. Aquí está hablando de la expresión. Jesús lo miró
se detuvo a mirar a este hombre en medio del agite, en medio de la inquietud, en medio de la autojustificación. El Señor se tomó el tiempo para mirarlo. Y déjame decirte, amada iglesia, Jesús se toma el tiempo para mirarnos aún en medio de nuestros agites de la vida. Pero ¿sabe también que es importante? Jesús nos ama, se detiene para amarnos. Dice el texto allí que le miró y que le amó y que ahora sí le va a decir. ¿Y qué le dijo? Le dijo, una cosa te falta. Ya le había sacado toda la lista de los mandamientos, aunque no le habló de los mandamientos hacia Dios. Y ya ahorita hablamos un poquito de eso. Pero, ¿qué le dijo Jesús? ¿Cuántas cosas le faltaban? Una. Él había enunciado y enumerado el tema de los mandamientos hacia los demás, pero Jesús le dice una. Ahora, qué lindo como Jesús lo mira, como lo ama, pero como le habla. Te falta esto, le habla la verdad. Jesús siempre nos va a hablar la verdad, amada iglesia. Por eso no podemos consolarnos con falsos mensajes, falsas profecías, aunque parezcan muy bonitos y aliente mi ego y mi corazón. Cuando Jesús nos habla así parezca duro, es porque nos ama. Y yo estoy aquí esta mañana diciendo, Señor, ayúdanos a entender esto. Porque a veces pensamos que llega un mensaje de la palabra, una predicación, una enseñanza, y de pronto es como, es que me están echando vainas, es que me dieron el pedradón, uy, es que me tienen entre ojo y ceja. No, ¿cómo es que entre ceja y ceja? Perdón. Hoy estoy, si ve, ¿viste? Como es que me tienen, vea. Cuando Jesús nos quiere hablar, nos habla con amor y nos habla con la verdad. Una cosa te falta. Wow, hasta ahí la cosa diría uno, pues fácil. Si ya he hecho varias, diría aquel hombre, solo una, pues es sencillo. Pero mire el asunto. ¿Qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme tomando tu cruz. Allí hay otros elementos. Aunque era una sola cosa, añadido a eso o parte de entregar todo, era seguir a Jesús y tomar la cruz. Él estaba posiblemente muy cómodo, pero fue a preguntarle a Jesús, ¿y qué hizo Jesús? ¿Le respondió o no? ¿Qué dicen ustedes? Hasta ahí el asunto. Jesús muy amable, muy amoroso, le responde con la verdad. Ahora, ¿qué falta? Y sabemos nosotros, pues obviamente estamos revisando este relato. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cierto? El punto 3 yo he colocado el amor verdadero de Jesús, porque le habló con la verdad, pero le habló con amor. Le dio la respuesta, no lo dejó en visto, ¿cierto? Como a veces pasa que usted escribe o envía un correo, una comunicación, nada que me responde. No. Jesús se detuvo para responderle, para decirle. El asunto aquí es que cómo fue que reaccionó aquel hombre, porque Jesús habló y demostró su amor verdadero hablando con la verdad. Ya sabemos, frente a lo que Jesús le dice qué tiene que hacer, ya sabemos la respuesta. Están ahí en el versículo 22 y 24. Pero aquí podemos ver algo. Versículo 22. Pero él, o sea, el que había llegado muy agitado, muy interesado, muy inquieto, al que Jesús le dedicó tiempo y le habló la verdad, ¿qué hizo? Afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Cuál era la razón? Tenía muchas posesiones. Uno podría pensar, bueno, y es que el Señor, ¿qué quiere?
que vendamos todo y que nos quedemos sin nada. No, no se trata de eso, porque todo el pasaje nos va a llevar a algo, y por eso he titulado este mensaje, un corazón para Dios. Tener puesto el corazón en Dios y tener un corazón para Dios. ¿Por qué? Porque la actitud de este hombre nos deja ver que frente a lo que Jesús le dice que debe hacer, se pone triste. Y no solamente se pone triste, porque hubiera podido estar ahí triste y decir, ay Señor, pero bueno, está bien. No, ¿qué hizo? Se fue. Pareciera como que no fue la misma actitud con la que llegó, ¿sí o no? Llegó apresurado, se fue. Señor, vea, estoy interesado, estoy inquieto. Pero ahora pareciera como que, bueno, me voy. Y antes se fue como triste, aburrido. Bueno, quién sabe, todas esas emociones, todos esos sentimientos. ¿Cuál fue la razón? Vamos a mirar. Versículo 23, Jesús empieza a hablar, porque Jesús no solamente habla la verdad y dice la verdad, sino que conoce los corazones de todos. Qué maravilloso. Y la confrontación fue directamente con Jesús. Versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Permítame un segundito. El problema no es tener cosas, el problema es la actitud frente a las riquezas, porque Jesús se da cuenta que como que los discípulos quedan, bueno Señor, y entonces vamos a morir en vergüenza, no vamos a tener recursos. No. Versículo 24, los discípulos ¿qué hicieron? Se asombraron, ¿cierto? Porque pareciera que Jesús estuviera atacando directamente a no decir, no, es malo tener cosas. No, Jesús sabía y volvió a decirles, por eso le reitera. Pero me gusta como les dice a sus discípulos. ¿Cómo les dice? Versículo 24. Hijos. Hasta ahí nomás, hijos. Qué lindo que Jesús relaciona a sus discípulos en esa relación de hijos, hijitos también decía el apóstol Juan. Cuán difícil, y les aclara, es una expresión, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas, no a los que tienen riquezas. ¿Se da cuenta que es diferente? Yo no estoy aquí defendiendo una apreciación sociológica frente a la pobreza o frente a la riqueza. No, Jesús está hablando es qué es lo que hay en el corazón. Porque ¿qué dice Jesús? Es tan difícil que alguien pueda entrar al reino de los cielos, pueda heredar, si confía en lo que tiene. Porque por eso más adelante dice que, entonces ¿cómo es el asunto? No, para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. O sea, ¿qué es lo único que es posible para Dios? Entrar a la vida eterna, entrar al reino de Dios. Por eso no podemos confiar o no se puede confiar en las riquezas, en las posesiones para heredar la vida eterna. Lo que hay que hacer es confiar en Jesús para alcanzar la eternidad. Amén. Y entonces sus discípulos como que dicen, ahora lo entiendo, porque este texto a veces se ha mal utilizado. Y entonces dicen, no, es que tenemos que ser abnegados, mejor dicho, llevados ahí, pobrecito, ahí como cuando usted era pobre. No se trata de eso, hermano, ¿cierto? Porque el mismo apóstol Pablo también habló por el Espíritu y por la palabra que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor. Porque déjeme decirle algo, en alguna medida el dinero, las posesiones son recursos. Y dice uno,
qué bueno tener recursos, no solo para vivir bien, sino para poder hacer cosas para el reino, y eso no está mal. Tampoco estoy vendiendo una idea de que solo necesitas los recursos materiales, no. Pero qué bueno cuando se tienen los recursos materiales, ¿sí o no? Yo no me pongo bravo cuando Dios me bendice y cuando uno tiene, yo no me pongo bravo, Señor, esa casa que me diste, oh, qué pereza, ese carro, otra vez ponerme esos zapatos, los nuevecitos, no. ¿Se da cuenta? Pero si yo vivo por esas cosas, ahí sí ya me desvié de la vida eterna. Este hombre no simplemente tenía algunas cositas, dice que tenía mucho dinero. Pero ¿cuál era el problema de este hombre? Que confiaba en sus riquezas, aunque hacía cosas aparentemente piadosas o religiosas. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, no matarás, no robas, no? O sea, y él le dice, todo eso lo he cumplido. Pero ¿sabe? Su corazón, ¿dónde estaba? En sus posesiones. ¿Y qué dice en Mateos 6:23? Miremos unos par de textos. Mateo 6:23. 6:24, perdón. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este hombre era siervo ¿de quién? De sus posesiones, de las riquezas. Y cuando fue a donde Jesús a decirle qué debo hacer, y Jesús le dice, organice eso y sígame, ya dijo, no, así no puedo, porque amo más las riquezas. Ahí mismo en Mateo 6:21, Jesús estaba hablando de hacer tesoros en el cielo y dice, concluye acerca de los tesoros, dice versículo 21 de Mateo 6, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estaban los tesoros de aquel hombre? En sus posesiones. En conclusión, ¿dónde estaba su corazón? En sus posesiones. Y no pudo alcanzar. Ahora, la historia no nos dice al final qué pasó, simplemente que se fue y se fue triste. Pero su corazón lo tenía en las cosas materiales, en los asuntos de este mundo. Y no pudo seguir a Jesús porque le costó hacer solamente lo que le faltaba. ¿Y qué era lo que le faltaba? Jesús estaba probando su corazón, que le diera a él el primer lugar. Y ahí viene la otra parte de la charla, allí en Marcos 10. ¿Por qué la otra parte de la charla? Porque él le enseña a sus discípulos y sus discípulos están asombrados de que ese hombre se fue triste porque Jesús le habló la verdad. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, ¿y nosotros qué? Porque allí está el otro ejemplo, está el hombre que se fue triste, pero están sus discípulos. Dice allí, versículo 26 de Marcos 10. Entonces se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cierto? Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todos. O sea, que ellos habían hecho lo contrario de aquel hombre. Pedro sí había dejado allá sus barcas, su negocio, quizás hasta su familia, ¿cierto? Su comodidad para seguir al maestro. Pero él dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea que pareciera que a ellos no les faltaba nada, al contrario de lo que le faltaba al hombre rico, que era dejar las cosas y seguir a Jesús. ¿Cómo le responde Jesús? Este texto me encanta porque vamos a ver que realmente vale la pena servir al Señor, seguir al Señor y tener un corazón para el Señor y no para las cosas que el Señor nos da. No quedarnos, no amar más las bendiciones, sino al que nos da las bendiciones. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo,
que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿cuánto? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, hay ese detalle, y en el siglo venidero, la vida eterna. Allí hay algo interesante, porque frente a la situación del hombre que va buscando una respuesta y Jesús le dice: vende todo, sígueme, pon tu corazón en las cosas del reino y no en las cosas terrenales, y se va triste, sus discípulos dicen: bueno, ¿y entonces nosotros qué? Entonces Jesús le dice: no hay ninguno que haya dejado eso que le había pedido al hombre rico, que reciba 100 veces más. O sea que el hombre rico se apresuró a irse, porque yo creo que si él hubiera escuchado ese de recibirás más, diría: wow, esto es lo que hay que hacer. ¿Sí me hago entender? O sea que él se fue con lo poquito que tenía y Jesús le decía: si tú dejas eso, aún tendrás más. Ahí sí, como dijo alguien, o el comercial decía: ese es el negocio, socio. El evangelio de Jesucristo no lo pongo solo en términos comerciales, sino que la promesa del Señor es que si tú dejas de poner la confianza en eso que crees que te va a dar vida eterna y me sigues y pones la confianza en mí, aún en esta tierra recibirás más, y en la vida eterna o en el siglo venidero, la eternidad. O sea que el negocio es redondo por punta y punta, como dicen los comerciantes, aquí y en la eternidad. ¿Y qué pasó con este hombre? Se fue y se quedó solo con lo de aquí. Ahora, ¿por qué un corazón para Dios? Porque Él puso su corazón en las riquezas. La pregunta para nosotros sería: ¿en dónde está nuestro corazón? Porque a veces pareciera, y estoy hablando en general de la iglesia, que a veces lo último es Dios. ¿Y qué indica eso? Que quizás no es lo primordial en nuestro corazón. Y quizás este es un llamado para examinarnos: Señor, ¿tú eres el primero en mi corazón? ¿O tengo otra lista, otra agenda y por allá de últimas tú? Y no estoy hablando solo de asistir a las reuniones, de venir a los cultos, no, sino que dejar a Dios en el último lugar nos indica que quizás nuestro corazón no está con Él. Amén. Jesús le dijo a aquel hombre: vende todo, deja de poner tu confianza en lo que tienes y pon la confianza en mí y sígueme. Pero él no, se fue triste, su corazón estaba más aferrado allá. Pero los discípulos le dicen: bueno, y entonces, Señor, ¿cómo es el asunto? Tranquilos, porque ustedes ya han dejado todo. Ahora, quiero hacer la claridad de ese dejar todo. Ese dejar todo es una expresión de darle el primer lugar a Dios. En el caso de los discípulos había un llamado directo a que continuaran haciendo la obra. En el caso nuestro hoy día, posiblemente no tenemos que decir: pastor, yo ya dejé mi familia, yo ya dejé todo. No, lo que indica el texto es que le demos el primer lugar a Dios por encima de todo. Amén. Esa es la interpretación adecuada, porque a veces piensa: bueno, y entonces ¿qué hago con la casita? ¿Qué hago con la plata? No se trata de eso. Se trata de que no pongamos la confianza en eso, sino que pongamos en primer lugar a Dios. Jesús también lo había dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces, cuando el corazón se apega de lo de aquí, de este ídolo, de esta otra cosa, ¿qué impide que podamos caminar con el Señor? Y qué bueno que en esta mañana podamos examinarnos. Bueno, los puntos estaban allí. El punto 4 era una respuesta negativa, y el punto 5, una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Que si le damos el primer lugar al Señor,
el Señor aún multiplicará todo aquí y en la eternidad. ¿Cuántos lo creen? A veces pensamos que el evangelio es retroceso. Y entonces yo cómo voy a avanzar, y entonces, no, al contrario. Si caminamos con Jesús, si servimos al Señor, si le amamos, si nuestro corazón está en Él, tarde que temprano, hermanos, vendrá la bendición, vendrá la prosperidad, vendrá esa palabra cumplida en tu vida. Tenía yo no una queja, sino una inquietud frente a Dios por allá como en los primeros años de haber entregado mi vida al Señor. Y yo decía, ay Señor, qué pesar toda esa platica que yo gasté por ahí en trago, en tanta cosa. Ay. Y yo trataba de hacer cuentas. Y yo decía, Dios mío, eso me hubiera alcanzado como para comprarme un terrenito, algo. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han añorado? Pues como que todo eso. Bueno, gracias a Dios no me pasa solo a mí, ¿cierto? Y al final, ¿en qué concluye uno? Dice, esa platica pues se perdió. Se perdió. Ya no hay formas de recuperar. Ni siquiera le dieron acciones de ninguna, nada de eso ya. Pero también el Señor habló a mi corazón y me dijo, es que yo soy más que eso. Conmigo tendrás esa bendición. Y yo quedé tranquilo esa vez. Y estaba apenas empezando la vida cristiana. Y ya han pasado 2 décadas. Y yo lo único que he visto desde el día que le entregué mi vida a Jesús es cómo su palabra se cumple. Él nos sorprende. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tu bendición es palpable, es evidente. El evangelio no es charlatanería, hermanos, no es ahí para envolverte. No, el evangelio es poder de Dios para salvación, pero el evangelio también es evidencia de lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué dijo el Señor? Si tú le das el primer lugar a Él, Él te bendecirá aquí y en la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Un corazón para Dios no se niega a nada. Este hombre le negó. Prefiero quedarme con mis posesiones. Prefiero aguantar la tristeza porque se fue triste. Prefiero seguir haciendo cosas que aparentemente me van a decir que están bien, aunque ya aquel hombre ya no era el mismo porque ya sabía que le faltaba. Pero vuelvo y repito, la escritura no nos cuenta nada más de qué pasó con este hombre. Al menos en el caso de Nicodemo, que es muy parecido, Nicodemo sí aparece por allá después con los discípulos. Bueno, pero es solamente como para mencionarlo. No debe ser solamente apariencia, debe ser una vida de entrega al Señor. Jesús también habló acerca de que le diéramos ese primer lugar. Cuando le preguntaron a él cuál era el mandamiento más importante, ¿qué fue lo que dijo él? Dijo, amarás al Señor tu Dios. Marcos 12:29. 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pareciera que Jesús solo le hubiera dicho al hombre, bueno, los mandamientos hacia los demás, pero ¿qué le faltaba a él? El mandamiento hacia el Señor, amarlo a Él. Hay una canción que dice, sí, ¿cierto? Amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor, ¿sí? Y no volver atrás. Creo que desde el día que el Señor nos ha llamado, y si esta es una mañana donde el Señor te está diciendo, ven, confía en mí, empieza a confiar y empieza a amarle con todo. Porque la vida cristiana también se convierte en un camino como de sorpresa y de la expectativa de lo que Dios va a hacer. El apóstol Pablo escribió en Efesios también de que el Señor suele darnos más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Quiere decir que nosotros pensamos, decimos, uy Señor, si tú me bendijeras y pasara esto, pero el Señor aún tiene más. ¿Pero cuándo?
cuando le seguimos a Él, cuando le damos el primer lugar, cuando no lo dejamos como decoración, perdón la expresión, porque Dios es el ser supremo, sobrenatural que sustenta el universo, pero a veces la actitud del corazón es como que la última opción, cuando debe ser el primero. Ese es el orden. Y si alguien necesita ordenar su vida, lo primero que necesita ordenar es darle el primer lugar a Dios. Y ahí para adelante empezamos a ordenar todos. Iglesia del Señor, tengamos un corazón para Él, un corazón entregado, un corazón obediente, un corazón que entiende a qué nos llamó el Señor. El evangelio de Jesucristo es transformación, es vida eterna, es bendición, hermanos. Y no podemos mirar la vida cristiana y el caminar con Cristo como si fuera, ay, toca ir otra vez, es que mire, es que ay, qué pereza, es que no, ten tu corazón para Dios con toda la pasión. Aleluya. Y no se trata, amada iglesia, de solo emociones. O como me decía un jefe alguna vez, era interesante y es una expresión muy popular, pero cuando yo trabajaba en una bodega en Bogotá, alistando mercancía y todo esto, y entonces a veces no salían a tiempo los pedidos, salían cruzados, bueno, todo lo que suele pasar en esa dinámica de empresa y de logística. Y entonces nos reunía el jefe, muchachos, que mire, que esto no puede pasar, que esto como la responsabilidad de todos los jefes, porque sobre él recaía todo eso. Y bueno, entonces hacía la reunión y después volvía y pasaba lo mismo. Entonces volvía y nos reunía y decía una frase popular: es que muchachos, ustedes no solamente pueden ser de arranque, se les acaba la gasolina muy rápido y vuelven y hacen lo mismo. Y pareciera que en la vida cristiana como que sí, Señor, voy a hacerlo, pero por el transcurso del tiempo como que ay, otra vez, qué pereza, se le acaba la gasolina. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos inyecta más de su presencia, de su fuego, y podemos seguir y avanzar. Qué maravilloso poder decirle al Señor: quiero vivir mi vida para ti. Amada iglesia, amados amigos, hermanos que nos escuchan, lo que ofrece Jesús es más grande que lo que ofrece el mundo. Lo que le ofrecía a Jesús, aquel hombre, era más de lo que tenía allí en sus posesiones. Porque a la larga no todo lo material es lo que vale. ¿De qué sirve tantas cosas materiales cuando hay angustia, miedo? Pero qué bueno cuando podemos disfrutar de lo que tenemos con paz, con gozo, con alegría, con tranquilidad, ¿sí o no? Entonces Jesús ofrece más que lo que ofrece el mundo. Que el Señor nos ayude a tener un corazón para Dios y que esta mañana, este día, tú puedas decir: sí, Señor, que mi corazón sea para ti, que yo viva para ti y que yo pueda ver todas estas promesas cumplidas en mi vida. Amén. Invito a que se coloque en pie y oremos, pero que oremos también pensando y meditando cómo está nuestra vida. A veces uno dice: no, pero yo no tengo tantas posesiones. Y no. Hace un tiempo hablábamos de los invitados al banquete, también hay un texto en el evangelio, y muchos tenían excusas. Aún las riquezas también se vuelven en excusa para no caminar con Dios. Es una decisión entregar nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, caminaré contigo. Cierre sus ojos por un momento y pensemos, cada uno allí. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros y está en medio de nuestras vidas y conoce. Señor, gracias porque tú habitas en medio de nosotros y tú eres el que conoce los corazones. Tú has puesto esa palabra en mi vida para traerla a tu pueblo, pero tú conoces el diario vivir de cada uno de mis hermanos y de mi vida. Como dice el Salmo 139, tú conoces nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, tú conoces.
nuestro corazón, aún lo más profundo que hay allí en nuestra mente, aún aquello que no decimos. Pero Señor, esta mañana queremos estar cara a cara contigo. Queremos hablar y decirte, Señor, examina mi corazón. Yo no sé si usted esta mañana le puede decir: Señor, examina mi corazón y muéstrame si está lejos de ti. Muéstrame, porque Él está aquí con su mirada de amor. Él está aquí con su verdad y puede hablar a nuestro corazón. Y solo tú y Él saben qué tan lejos está tu corazón de Él. De pronto, como la actitud de aquel hombre: pero yo hago, pero no. ¿Qué tan lejos está tu corazón del corazón del Señor? Quizás le has dejado en último lugar. Quizás le has prometido y no le has cumplido. Quizás le has dicho: Dios, ayúdame, y Dios te ha dicho: hey, ten cuidado con esto, haz esto así. Quizás no le has creído y sigues ahí en medio del dolor, la tristeza, la incertidumbre. Pues esta es una mañana para que te acerques a Él y ahí con tus ojos cerrados dile: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero que mi corazón sea para ti. No quiero vivir de apariencias. Escúchame, amada iglesia, las apariencias son eso, apariencias, y se puede aparentar y posiblemente hacer querer ver lo que no es, pero el fondo de tu corazón, el fondo de la vida, Dios sabe cómo es. Pero qué tal si en esta mañana le dices: Señor, perdóname, y que mi corazón sea para ti, que yo pueda confiar en ti. Iglesia, este es un llamado esta mañana para que confiemos solamente en Él, plenamente en Él. Aún han venido argumentos para decir tantas cosas, pero qué tal si en esta mañana tú le dices: Señor, yo confío plenamente en ti. Todo lo que tengo, todo lo que he hecho, todo lo que soy es por tu gracia, pero mi vida eterna depende de ti. Yo confío en ti. Dígale: Señor, mi corazón es tuyo. Hable con el Señor. Él nos está mirando esta mañana. Él nos ha amado. Él sabe tus angustias, tus soledades. Él sabe aún tus errores. Y no para recriminarnos, sino para acercarnos a Él. Señor, en esta mañana yo te pido que tú alientes y ministres el corazón. Recuerda que la Biblia dice que de todo lo que debemos guardar, guardemos nuestro corazón. Guardémoslo para Él. Amémoslo a Él con todo el corazón y recibirás de Él lo que su palabra ha prometido. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo. Que cada vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven, sea una vida para adorarte, para honrarte, para vivir para ti, Señor. Quita toda religiosidad que muchas veces viene al corazón, toda autojustificación, porque el único que nos dio vida eterna fuiste tú, Señor Jesús. Y que podamos entregar nuestra vida a ti. Siento en esta mañana que algunos allí donde están, les voy a indicar que hagan una oración entregando aún angustias, porque pueda que no sean riquezas, no sean cosas, pero tienes la mirada y los ojos puestos allí en el problema. ¿Qué tal si esta mañana tú le dices: Señor, te entrego no solo mi corazón, aunque al entregar el corazón entregamos todo, pero de manera específica dile: Señor, entrego esta situación en tus manos. Y que tú de este lugar, y que tú que escuchas también allí por el canal de YouTube, puedas decirle: Señor, entrego esta preocupación, y puedas recibir de la paz, de la fortaleza que el Señor ofrece. Ora conmigo si es tu situación y dile: Señor, yo entrego esta carga, yo entrego esta angustia que abruma mi mente,
que abruma mi corazón, que me desgasta, que me desanima. Yo te la entrego a ti, Señor, y que tú me ayudes, Padre, por favor, a transformar mi vida y a ver tus promesas en mi vida. Dile: ayúdame a esperar, no solo a confiar plenamente, sino a esperar en que tu promesa, Señor, se cumplirá. Háblele con nombre propio a la situación y dígale: Señor, te entrego esta situación, si es en tu casa, si es financiera, si es un asunto de salud, no sé qué situación, si es una situación familiar. Dile: Señor, en tus manos la entrego. Y que mi corazón, dígale así al Señor, que mi corazón sea para ti y yo pueda verte cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Así como estamos, ¿qué tal si cantamos al Señor? Está esa canción de amarte solo a ti. ¿Y qué tal si se lo decimos al Señor también cantando? Y que sea no simplemente una melodía, sino sea una proclamación de fe en su vida. Amén. Señor, gracias, que queremos solo amarte a ti, Señor, y no volvernos a amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así es, Señor. Queremos caminar contigo, amándote hasta el final, porque tú nos has amado primero. Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos, Señor, escuchar una vez más y proclamar, Señor, que caminaremos contigo, Señor. Es una determinación de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Jesús. Si acaso me preguntan a quién he de seguir, seguro le responderé: ¿a quién sino a Jesús? Sí, Señor, a ti te seguiremos. Si acaso me preguntan a quién he de seguir, seguro le responderé: ¿a quién sino a Jesús? A ti, Señor, te seguiremos y te amaremos. Tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. No, no, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor,
postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así es, Señor. Seguiremos contigo, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor y por mostrarnos tu camino. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la gloria, Señor, por siempre, Dios. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso al Señor.